Hola, hola, 안녕하세요. Bienvenidos de vuelta a la clase de coreano. Yo soy la profe Angélica Yo soy la profe Jazmín. y hoy vamos a estar estudiando más sobre la lengua coreana. Muy bien, vamos a ver qué contenidos vamos a estar aprendiendo en el día de hoy. Hoy nuevamente continuamos con el tema de 행동 표현하기. Continuamos con el tema de expreso acciones, Muy bien. 네, vamos a ver 문법. de gramática, 네. La gramática del día de hoy vamos a estar viendo la gramática 을, 이를, que sería al frente viene un sustantivo y atrás viene la partícula 을, 이를. ¿Eh? Vamos a ver entonces para qué vamos a estar utilizando la gramática 을, 이를. 네. Primero dice 을, 르는 명사 뒤에 사용하며 목적어를 나타내는 목적격 조사입니다. el es la partícula de complemento directo y se coloca detrás de un sustantivo, como dijimos, para determinar cuál es el complemento directo de una oración. Exactamente. 네, 다음 을을 앞에 있는 명사가 동사의 영향을 받는 대상, 목적임을 나타냅니다. Entonces, el sustantivo que viene delante de la partícula el es afectado por el verbo y se convierte en el complemento. Exactamente, 맞아요. Entonces, vamos a ver cómo es la estructura de la oración utilizando la partícula 을, 이를. Primero, vamos a escribir o mencionar el sustantivo. En coreano, sustantivo decimos 명사. 네, 명사. 네. Luego viene nuestra partícula 을, 이를. Y luego, al final, nosotros le agregamos nuestro verbo, que sería el 동사. 네, entonces, como vemos en la pantalla, entonces esta sería nuestra estructura. Primero mencionamos el sustantivo, luego detrás le agregamos la partícula 을, 오를, y luego al final nuestro verbo 동사. 네, y si vemos un ejemplo, primero, ¿qué dice? Dice ahí, check, 네, 책 es libro. libro. Muy bien, libro es un sustantivo. 네, Entonces, ahí nosotros le agregamos nuestra partícula perdón, 을, 네, y luego al final nuestro verbo 읽어요. 네. Entonces, si yo digo 책을 읽어요, ¿qué quiere decir? Estoy diciendo, leo un libro. Muy bien. Entonces, responde a mi pregunta, ¿qué lee? ¿Qué lee? Sí, Muy bien. ¿Qué lee? l- Entonces, nuestro complemento va a ser libro, porque... el libro, Ujú. exactamente. Muy bien. 네. 다음, entonces, 언제 사용해요? ¿Cuándo utilizar el? vamos a ver. Entonces, dice, 을은 명사가 받침이 있을 때 사용합니다. La partícula el se usa cuando el sustantivo termina en consonante. Muy bien. Esa consonante es el 받침. 네, Muy bien. Siguiente, 르는 명사가 받침이 없을 때 사용합니다. y la partícula el se usa cuando el sustantivo termina en vocal, que quiere decir que no tiene 받침. Muy bien. Vamos a ver unos ejemplos. 네, Primero vamos a ver los sustantivos que tiene 받침. 네, Primer sustantivo dice 책. mm, Recién estuvimos viendo este vocabulario, sí. ¿verdad? 네. Entonces, 책 dijimos que es Libro. 네. Entonces, al ver este vocabulario, 받침이 있어요, 없어요? 받침이 있어요. 네, si vemos, Ujú. 받침이 있어요. Entonces, cuando hay 받침 o cuando termina en consonante, le vamos a agregar la partícula 을. muy bien. 네, entonces leemos 책을. Ujú. 네. 다음, vamos a ver. ¿Qué dice? Ahí dice 옷. 옷. Muy bien. 받침이 있어요, 없어요? 받침이 있어요. 네, dijimos que si tiene 받침 vamos a utilizar 을. 을. Muy bien. Entonces leemos 옷을. Muy bien. 다음, vamos a ver sustantivos que no terminan en 받침, 네, que terminan en vocal. muy bien. ¿Qué dice en este sustantivo? Ahí dice 요리. 요리. 요리 es Cocina, comida. muy bien. Entonces, ¿en qué termina? Termina en vocal y. Exactamente, ya que termina en una vocal, 받침이 없어요.
entonces vamos a utilizar la partícula 를. 를. Muy bien. 네, entonces leemos 요리를. 네. 다음, vamos a ver, siguiente sustantivo dice, 우유. 네, 우유, 받침이 있어요, 없어요? 받침이 없어요. 네, 받침이 없어요. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar 를. Muy bien. Y leemos 우유를. 네. Muy bien. Entonces, ahí ya vimos, ¿verdad? Si tiene 받침, vamos a utilizar el 을. 네. Y cuando no tiene 받침, vamos a utilizar el 를. 를. Muy bien. 네, 여기까지 어때요? Muy fácil, tenemos solamente dos reglas, cuando tiene 받침 y cuando no tiene 받침. Muy Ah, bien. y también tenemos que recordar que el sustantivo se escribe delante de la partícula. Exactamente. Entonces, también, entonces, 을, ¿para qué indicador era? Indica el complemento directo de una oración. Exactamente, 맞아요. Entonces, ¿qué tal si entramos en repaso? A ver si 네. recordamos un poquito. Vamos a practicar. 네, 복습해요. Repasemos. 네. Bueno, 그림을 보고 질문에 답하세요. Observa la imagen y responde la pregunta. Muy bien. Dice la pregunta, 동생은 뭘 먹어요? ¿Qué come tu hermano menor? 네. Y la respuesta dice, pan 먹어요. 네. Pero aquí nos falta La partícula. muy bien, la partícula que indica el complemento. Muy bien. Entonces, vamos a ver. 빵, 받침이 있어요, 없어요? 받침이 있어요. Entonces tenemos que utilizar la partícula 을, 어를. Vamos a utilizar la partícula 을. Muy bien. Entonces, nuevamente vamos a leer la pregunta. 네. 동생은 뭘 먹어요? 빵을 먹어요. Muy bien. ¿Qué quiere decir 빵을 먹어요? Come pan. Exactamente, 맞아요. 네. 다음, vamos a ver. La pregunta dice, Ujú. 엄마는 뭘 해요? ¿Qué hace mamá? 네. Y la respuesta dice, 전화해요. muy bien, 전화해요. Pero ahí le faltó también una partícula, La ¿verdad? partícula de complemento. 네. 전화, 받침이 있어요, 없어요? 받침이 없어요. Entonces vamos a utilizar la partícula. 를. Muy bien. Vamos a leer nuevamente la 네. conversación. 엄마는 뭘 해요? 전화를 해요. 네, entonces estamos diciendo que está haciendo Una llamada. exactamente, 맞아요. 다음 한번 볼게요. 토마스는 뭘 읽어요? ¿Qué lee Tomás? Muy bien. 네, entonces dice 책 읽어요. 네. Ahí también falta Falta la partícula. muy bien. Entonces 책 받침이 있어요, 없어요? 받침이 있어요. 네, 받침이 있어요. Entonces dijimos que tenemos que utilizar la partícula. 을. Muy bien. Vamos a leer nuevamente la conversación. 네. 토마스는 뭘 읽어요? 책을 읽어요. Muy bien. Estoy diciendo que Que Tomás, lee un libro. exactamente, 맞아요. 다음, dice, 뭘 봐요? ¿Qué ve? Muy bien. Y dice, televisión 봐요. Pero ahí también falta 네. una partícula, ¿verdad? 네. televisión, ¿en qué termina? ¿Consonante o vocal? Termina en consonante. 네, 받침이 있어요. Entonces vamos a utilizar la partícula 을. television을 봐요. Entonces vamos a repetir nuevamente la 네. conversación. 뭘 봐요? 텔레비전을 봐요. Muy bien. Estoy diciendo que Ve la televisión. muy bien. 네, 맞아요. 다음 한번 볼게요. 네, 질문, pregunta, 네. dice, 뭘 입어요? ¿Qué viste? Muy bien, la respuesta dice 옷 입어요. 음. Ahí nos falta la partícula, ¿verdad? 네. 옷, 받침이 있어요, 없어요? 받침이 있어요. 네, 받침이 있어요. Entonces vamos a utilizar la partícula. 을. Muy bien. Entonces 옷을 입어요. 음. 네, 다시 한번 읽어볼게요. Vamos a leer nuevamente. 네. 뭘 입어요? 옷을 입어요. Muy bien. 옷을 입어요. Quiere decir Viste ropa. muy bien. 네, 잘했어요. 네. 다음. 네. 호아는 뭘 해요? ¿Qué hace Juan? 네. dice 공부해요. 네. 네.
Bueno, entonces hay ¿qué partícula? 공부 네. 받침이 있어요, 없어요? 받침이 없어요. 네, 받침이 없어요. Entonces tenemos que usar la partícula 를. 네, 공부를 해요. 네, estudia. Muy bien. Nuevamente vamos a leer. 화는 뭘 해요? 공부를 해요. 네, 맞아요. Entonces 공부를 해요 quiere decir estudia. estudia. 네. 다음 한번 볼게요. 네. 뭘 마셔요? ¿Qué toma? Muy bien. 뭘 dijimos que es Agua. y nuestro verbo 마셔요. Toma. 네. ahí nos falta una partícula, 네. ¿verdad? 네, 물. 받침이 있어요, 없어요? 받침이 있어요. 네, 받침이 있어요. Entonces, ¿qué partícula tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar la partícula 을. Muy bien. Entonces podemos responder 물을 마셔요. Toma agua. Muy bien. Vamos a repetir nuevamente. 뭘 마셔요? 물을 마셔요. 네, 맞아요. 다음, 마지막. 네. 뭘 마셔요? ¿Qué toma? Nuevamente repite la pregunta, ¿verdad? Sí. 네. Y vemos leche. Entonces, 네. ¿cómo decimos leche en coreano? 우유. 우유. Y recién vimos nuestro verbo de beber o tomar, que es 마셔요. 네. 우유 받침이 있어요, 없어요? 받침이 없어요. 네, 받침이 없어요. Entonces, ¿qué partícula vamos a utilizar? Tenemos que utilizar la partícula 를. 를, muy bien. 우유를 마셔요. 네. 네. Entonces, nuevamente vamos a repetir. 뭘 마셔요? 우유를 마셔요. 네. Entonces, 우유를 마셔요 quiere decir Toma leche. exactamente, 맞아요. 네. 네. ¿Qué tal hasta aquí? Es bastante sencillo recordar el 를. Podemos tener en cuenta que ese es el complemento y vimos el complemento de cada una de las oraciones. 맞아요. Vamos a dar la conclusión. Entonces, como 마무리, conclusión. 네. 네. Hoy aprendimos la partícula 을, 이를. Dijimos que 을, 를 es el indicador del 네. complemento 네. directo. Y 을, 를 va detrás de ¿qué vamos? El Le- 를 va detrás de un sustantivo. Entonces, tenemos que recordar que si tiene 받침, tenemos que usar la partícula 을. Vamos a ver un 네. ejemplo nuevamente. Dijimos nuevamente, ¿recuerdan este vocabulario? 체, 네. 네, 받침이 있어요, 없어요? 받침이 있어요. 네, 받침이 있어요. Entonces utilizamos la partícula 을, 어를. Utilizamos la partícula 을. Muy bien. Y luego la estructura de la oración era que al final le agregamos el verbo, ¿verdad? 네. Entonces 책을 네, 책을 읽어요. 읽어요. ¿Qué quiere decir 책을 읽어요? Leo un libro. Muy bien. Siguiente sustantivo dice 옷. 네. O también vemos que terminan 받침, entonces tenemos que usar la partícula 을. 네, Y finalmente colocar el verbo, 네, que es en este caso 입어요. 네. 옷을 입어요. Quiere decir Visto una ropa. muy bien. Ese es en caso de que no, perdón, cuando tiene 받침. 네. 네, y cuando no tiene 받침, ¿qué pasa? 네, tenemos que usar la partícula 를. Ahí tenemos el sustantivo primero 요리. Después 네, tenemos que usar la partícula 를 y finalmente el verbo, que es 해요. muy bien. Entonces, 요리를 해요. Quiere decir Cocino. muy bien. Siguiente ejemplo. 네. Después tenemos la palabra 우유, que termina también en vocal, 받침이 없어요. Entonces tenemos que usar otra vez 를 y después viene nuestro verbo, que es 마셔요. Entonces tenemos la oración completa, 우유를 마셔요. 네, 맞아요. 네, 여기까지. 네, 네, 잘했어요. 잘했어요. Muchas gracias por acompañarnos en la clase de hoy. Como estuvimos viendo recién en nuestra conclusión, hoy vimos la partícula 을, que representa al complemento directo, indica el complemento directo de la oración. Y recordamos que solamente tiene dos reglas. Las palabras que terminan en consonante usan 을 y las palabras que terminan en vocal usan 를. 네, 맞아요. Muchas gracias por la información. No se olviden del contenido que estuvimos aprendiendo el día de hoy. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Centro Educativo Coreano en Paraguay, Facebook. También nuestro canal de YouTube, Centro Educativo Coreano en Paraguay. Y por último, en nuestro Instagram, @maiteicorea, donde pueden ver más informaciones sobre el programa. Bueno, entonces muchas gracias por acompañarnos en nuestro Maitei Corea en EduCanal. entonces nos despedimos. 네, 또 또 만나요. 만나요.